Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Armando Morales. Vamos a tener un tiempo en intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La madre de los hijos de Zebedeo se acerca a Jesús, pero nótese que no se acerca sola, se acerca con sus hijos, es decir, con Santiago y Juan. Santiago, quien también es llamado Jacobo, era hijo de Zebedeo junto con su hermano Juan. En este caso se acercan de una manera sutil a Jesús, trayendo una petición, sabiendo que Jesús iba a escuchar a su madre, sabiendo que Jesús se conmovía tal vez con las lágrimas de una mujer o con el pedido de una madre, pensaron que iban a lograr su objetivo. Había aquí una ambición escondida, un anhelo de posición, tal vez no con mala intención, pero no de manera legítima. Ellos aprovecharon la amistad, aprovecharon la circunstancia para acercarse a Jesús y ganar posición, ganar ventaja sobre los otros apóstoles. Sin embargo, se encontraron con un maestro que tiene otra visión. Se encontraron con una lección del Señor. Cuando el Señor recibe a la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, que en este caso solamente se postraron y acompañaron callados, el Señor le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya la confianza y la amistad que había ganado ciertamente la madre de los hijos de Zebedeo, que le pide al Señor que dé la orden, que lo diga, que lo declare desde ya, para que no haya problema y nadie les quite ese lugar que ella anhela para sus hijos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Tenían convicción, estaban decididos. Y el Señor le dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, la petición que ellos trajeron no procedió. Cuando los 10 apóstoles, los otros 10, escucharon esto, se enojaron mucho con los dos hermanos. Jesús entonces, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Prácticamente lo que estamos viendo aquí es que la madre de los hijos de Zebedeo, juntamente con ellos, estaban tratando de usar las armas de la política para posicionarse, uno a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. Pero el Señor le dice: no es así en el reino de Dios. No se maneja como las naciones del mundo. No va a ser así en el reino de mi Padre Celestial. Él sabrá quién estará a mi derecha, quién estará a mi izquierda. Esto nos hace recordar que cuando el Señor llamó a Juan y a Jacobo, menciona que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, fueron apodados Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y esto habla de su carácter, de su temperamento, de su impulso, de su ímpetu, de su fuerza. En Lucas, capítulo 9, precisamente vemos en acción ese carácter. Cuando el Señor estaba queriendo ir hacia Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, entonces, como no fue aceptado por los samaritanos, dice en Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos por qué es que el Señor les llama hijos del trueno, su temperamento, su ímpetu, su deseo de venganza, tal vez aquí, aún tomando la Biblia, tomando el nombre de Dios, tomando pasajes como el de Elías. El Señor, volviéndose a ellos, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor trabajó en el corazón de Santiago y de Juan, trabajó en el corazón de Jacobo, que es Santiago, y de Juan. Jacobo más adelante se convirtió en el primer apóstol en morir por la causa de Cristo. Ciertamente bebió del vaso que Jesús
bebió, el martirio, la muerte, la entrega total al servicio de Dios. Y Juan, que fue el apóstol mártir en vida, el que quedó hasta el final, fue conocido como el discípulo amado, el apóstol del amor, aquel que antes era impetuoso, aquel que fue apodado Hijo del Trueno, cuando tuvo un conocimiento, cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando estuvo cerca del Maestro, el Señor transformó su vida. Todo aquel que está cerca del Señor, así tenga conceptos erróneos, ambiciones personales, ambiciones de posición, de poder, de lo que sea, pero si se rinde al Señor, el Señor hará su voluntad y cumplirá su propósito en su vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu santa y preciosa palabra. Señor, muchas veces podemos anhelar, Señor, triunfos, victorias, anhelar posiciones, escalar, pero puede que estemos fuera de tu voluntad y puede que nuestro corazón nos engañe. Dios mío, háblanos, Señor, como aquí en esta historia en la cual tú das una hermosa lección que no debemos de enseñorearnos como lo hacen los reyes de las naciones, sino debemos tener la vocación de servir. Danos ese liderazgo servicial, ese liderazgo compasivo, esa vocación, Señor, de servicio, esa entrega como la tuvo Jacobo, esa entrega como la tuvo Juan, ese amor que fluyó a través de su vida y de su servicio. Levanta una iglesia llena de tu gracia, de tu amor y de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Sin Dios